Buenas, en este video se explicará un método de solución inicial denominado aproximación a Vogel. Es un método que sirve para solucionar problemas de transporte. El método de aproximación de Vogel es un método heurístico de resolución de problemas de transporte capaz de alcanzar una solución básica inicial. Este modelo requiere de la realización de un número generalmente mayor de iteraciones que los métodos de esquina noroeste y costo mínimo. Sin embargo, produce mejores resultados iniciales que los mismos y por lo general son aproximados a la optimalidad. Dentro de las grandes ventajas que tiene este método es que su solución inicial por lo general se aproxima a la optimalidad y combina el método de esquina noroeste y el método de costo mínimo, lo que lo hace un poco más eficiente que estos dos métodos mencionados. Pues su desventaja es que requiere mayor número de iteraciones. Como bien se dijo, el método de aproximación a Vogel contiene 4 pasos que tratan de aproximar la solución a la optimalidad. El primer paso es calcular unas diferencias por columnas y unas diferencias por filas. Es decir, que por cada fila y cada columna se deben seleccionar los dos costos de menor cantidad y restarlos. Después se escoge la fila o la columna con la mayor penalización, es decir, con la diferencia mayor. En caso de haber empate, se debe escoger arbitrariamente. El paso número 3 es que de la fila o la columna de mayor penalización se debe escoger la celda con el menor costo y en esta asignar la mayor cantidad posible de unidades de acuerdo a la restricción de la oferta y la demanda. El cuarto paso es repetir los pasos 1, 2 y 3 hasta agotar todo el recurso y satisfacer toda la demanda, para después calcular el costo total de envío. Para desarrollar el método realizaremos el siguiente ejemplo. Una empresa de productos para el hogar posee 4 almacenes que comercializan a 4 ciudades diferentes. Ciudad A, ciudad B, ciudad C y ciudad D. Se sabe que las capacidades de cada almacén es de 100 unidades, 120 unidades, 80 unidades y 95 unidades. Estos números que están en rojo representan la capacidad o la oferta de cada uno de los almacenes que son los orígenes. La empresa tiene un pedido de 125 unidades en la ciudad A, 50 unidades en la ciudad B, 130 unidades en la ciudad C y 90 unidades en la ciudad D. Los números que están en azul representan la demanda de cada ciudad. Los costos que se relacionan de envío de cada producto de cada almacén a cada ciudad se presentan a continuación. Como podemos observar en el cuadro, podemos ver que tenemos 4 orígenes, 4 destinos y el costo que se asocia de origen a destino. Por ejemplo, del almacén 1 a la ciudad A, el costo es 2. Del almacén 1 a la ciudad B, el costo es 3. Para aplicar el método de Vogel, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos tener balanceado o tenemos que tener el supuesto que los requerimientos se debe cumplir. Esto quiere decir que la suma de las ofertas debe ser igual a la suma de las demandas. En este caso, pues podemos observar que esto se cumple. Para aplicar el método, vamos a agregar a la tabla inicial de envíos 2 tablas más, una tabla que se va a denominar diferencias por columna, por eso tenemos aquí C1, C2, C3, C4 hasta C8, y unas diferencias por renglones o por fila, por eso tenemos R1, R2, R3, R4, R5. Estos números o esta cantidad de columnas y filas pues depende precisamente del número de veces que se hacen las iteraciones o se repiten los procesos para hacer las asignaciones. Es decir, este no es un número establecido, puede variar dependiendo del tipo de problema. De hecho, para el ejercicio posiblemente no utilizaremos todas las columnas ni todos los renglones que tenemos acá. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es revisar por cada fila y por cada columna la asignación de costos menores. Entonces, de cada fila tenemos que escoger los 2 costos menores. Voy a colocar puntero y vamos a analizar. Entonces, la primera fila tiene 2 costos menores, que es el 2 y el 3. Esos 2 costos menores se restan y la diferencia es 1. Se asigna acá, se coloca. La siguiente fila tiene costo menor 1 y 3.
la diferencia es 2. Aquí lo tenemos. La siguiente fila, los costos menores son 1 y 4. La diferencia es 3. Aquí colocamos el 3. La siguiente fila, el costo menor es 3 y 4. Por lo tanto, la diferencia es 1. Aquí tenemos la diferencia. Eso lo hicimos por filas. De igual manera tenemos que hacerlo por columna. Por columna los dos costos menores son el 1 y el 2. Por lo tanto, la diferencia es 1. La siguiente columna, el costo menor es el 3 y cualquiera de estos 5, pues los empates son arbitrarios. La diferencia es 2. Aquí tenemos el 2. La siguiente columna, los dos menores son el 1 y el 4. Por lo tanto, la diferencia es 3. Aquí lo tenemos. Y la siguiente columna, los dos costos menores son el 3 y el mismo 3. Por lo tanto, la diferencia es 0. Teniendo esta información, con estos resultados seleccionamos o penalizamos el valor mayor de estas diferencias. En este caso tenemos dos diferencias con el mismo valor que son mayores, que es el número 3, tanto para esta celda como para esta celda. Estos empates se seleccionan arbitrariamente. Vamos a seleccionar precisamente la celda que está aquí abajo para ubicarnos en esta columna. Seleccionando esta celda como nuestra celda de referencia, ubicamos su columna y de su columna escogemos el costo menor. En este caso, de estas 4 celdas, el costo menor es este que está aquí y hacemos la mayor cantidad de asignación posible. Entonces, lo máximo que podemos asignar en esta celda depende de la oferta y depende de la demanda. Pues lo máximo que podemos asignar aquí serían 80 unidades. Eso automáticamente agota el recurso y pues deja de funcionar el resto de las celdas de diferencias sobre columnas de esta fila. Entonces, una vez hemos hecho esto, estas 80 unidades se han enviado a la ciudad C, quedando pendiente de esas 130 que tienen en demanda 50 unidades. Y procedemos nuevamente a volver a iniciar el paso, es decir, otra vez a encontrar las diferencias por filas. Nos devolvemos y otra vez solucionamos de la primera fila las dos celdas menores. En este caso sigue siendo 2 y 3. La diferencia es 1. Aquí está. La siguiente fila, las dos menores son el 1 y el 3. La diferencia es 2. Aquí está. Ya esta fila no se utiliza porque quedó inactivada dado que se agotó todo el recurso. La siguiente fila, el menor es el 3 y el 4. La diferencia es 1. Y hacemos lo mismo por columna. Entonces, por columna ahora tenemos que los dos menores son el 1 y el 2, la diferencia es 1. Acá en la siguiente celda o en la siguiente columna tenemos el 3 y el 5, la diferencia es 2. Y en esta columna, a pesar de que se hizo asignación, no se agotó totalmente la demanda. Por lo tanto, todavía sigue activa. Los dos menores son el 4 y el 6, la diferencia es 2. Y en la siguiente celda los dos menores siguen siendo el 3 y el 3 y la diferencia es 0. En esta segunda ronda podemos ver que tenemos números mayores, el número 2, o como número mayor el número 2. De esos números vamos a seleccionar arbitrariamente cualquiera de estos dos, porque son pues los números que están penalizados. Recuerden de que de estos resultados debemos seleccionar es el número mayor. Entonces vamos a penalizar arbitrariamente, vamos a seleccionar este 2 que está aquí y este 2 es la fila de referencia que tenemos, o este 2 es lo que nos referencia a la fila que vamos a seleccionar. De esta fila vamos a seleccionar el costo menor, que en este caso sería 1. Aquí hacemos la mayor asignación posible. Obviamente tenemos una oferta de 120 y una demanda de 125, pues lo máximo que podemos asignar aquí son 120 unidades. Eso automáticamente me bloquea estas celdas, además de las columnas, pues porque ya agoté totalmente toda la oferta. Y en la demanda de la ciudad A, como ya se enviaron 120 unidades, me quedaron 5 unidades pendientes.
y volvemos a hacer nuevamente el procedimiento de calcular las diferencias. Entonces, nuevamente nos ubicamos en la primera fila y seleccionamos los dos costos menores, siguen siendo el 2 y el 3, la diferencia es 1. Nos vamos a la cuarta fila, pues ya la segunda y la tercera ya fueron agotadas. Acá en la cuarta fila los costos menores son el 3 y el 4, la diferencia es 1 y hacemos el mismo procedimiento por columna. Entonces acá los dos menores pues son el 2 y el 4, son las dos celdas que quedan en blanco, la diferencia es 2. Acá en la siguiente es el 3 y el 5, este 5, la diferencia es 2. Acá en la siguiente columna es el 4 y el 6, la diferencia es 2. Y aquí en la cuarta columna la diferencia es con el 3 y el 6, serían los dos menores, pues estas dos ya están bloqueadas. La diferencia es 3. Por lo tanto, de estos valores, el mayor, el que se va a penalizar, es esta celda. Se le coloca un asterisco dando alusión a que es nuestra celda de referencia para evidenciar la columna a la que tenemos que hacer las asignaciones. Esta columna vamos a seleccionar el costo menor, que sería este, y hacer la máxima asignación posible. Tenemos aquí en esta celda una oferta de 95 y una demanda de 90 para esta ciudad. Pues lo máximo que podemos asignar aquí serían 90, que es lo que me está solicitando la ciudad. Con esto he bloqueado esta columna, ya quedó satisfecha, pues he cumplido con la necesidad y me quedan en la oferta 5 unidades pendientes. Volvemos a hacer nuevamente el procedimiento de calcular las diferencias. Ahora nos vamos nuevamente a la primera fila, ya no tenemos 4 celdas sino solo 3 que están todavía sin utilizar y cogemos los dos menores, el 2 y el 3, la diferencia es 1, aquí está. Nos vamos a la cuarta fila, sería el 4 y el 5, la diferencia es 1, lo tenemos. Nos vamos ahora para la columna, sería el 2 y el 4, la diferencia es 2. Acá en la siguiente columna sería el 3 y el 5, la diferencia es 2. Acá en la siguiente columna sería el 4 y el 6, la diferencia es 2. En esta siguiente ronda, pues el número mayor es 2. De estos valores que tenemos, vamos a seleccionar arbitrariamente cualquiera de estos dos. Vamos a seleccionar este 2, teniendo en cuenta nuestra columna referencia. Entonces, como ya hemos seleccionado este 2, de esta columna seleccionamos el costo menor, que en este caso es esta celda. Aquí hacemos la mayor asignación posible, teniendo en cuenta nuestra oferta de 100 unidades y nuestra demanda de 50 unidades. Lo máximo que podemos asignar aquí son 50 unidades, quedando satisfecha la demanda de la ciudad B y bloqueando o quitándole a la oferta del almacén 1 50 unidades, quedando pendiente por asignar 50 unidades. Seguimos en el proceso, nuevamente hacemos una siguiente ronda con las celdas que quedan. Esta celda y esta celda, su diferencia es 2, ¿sí? Pues los costos son 2 y 4, como lo pueden observar. La siguiente celda es 4 y 6, la diferencia es 2, como lo pueden aquí observar. Y hacemos lo mismo por columna, 2 y 4, la diferencia es 2, y 4 y 6, la diferencia es 2. Aquí pues todos tienen la misma cantidad y pues seleccionamos arbitrariamente cualquiera de ellas. Vamos a seleccionar esta celda que está aquí de manera arbitraria y hacemos la asignación en el menor costo de esta columna referenciada. Esta columna tiene su menor costo en 4. Aquí vamos a hacer la mayor cantidad o la máxima asignación posible. Tenemos una oferta de 50 unidades y una demanda de 50. Pues obviamente aquí lo máximo que podemos asignar serían 50 unidades. Eso automáticamente hace que nuestra demanda quede totalmente satisfecha, pero también nuestra oferta quede agotada. Como ya nos queda solo una celda, que es esta de acá, pues solamente asignamos la cantidad sobrante. Aquí tenemos 5 unidades pendientes en la demanda y 5 unidades en la oferta. Lo máximo que podemos asignar pues son 5 unidades. Esto automáticamente agota tanto el recurso y satisface
la demanda. Con esto hemos aplicado el método de Vogel para un problema de transporte y siguiente a esto calculamos los costos de envíos. Para calcular los costos de envío se procede a multiplicar los costos unitarios por las celdas que se asignaron o que quedaron llenas, quedando 3 por 50, 4 por 50, 1 por 120, 1 por 80, 3 por 90 y 4 por 5. Esto nos da un costo total de envío de 840.